Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista en el CAT, esta multiplataforma informativa ciudadana que está llegando a ustedes a través de las distintas plataformas. Estamos ahí en la intimidad de su celular, de su computador, de su oficina, quizás en su casa, porque estamos ahí en las multiplataformas. Creemos que es una forma muy efectiva de estar con ustedes. Somos ya más de 5.000 seguidores en Instagram, también en Facebook. Están ya ahí las personas un poco mayores y también tenemos más de 15.000 personas de diferentes zonas de la ciudad de Antofagasta, pero también queremos agradecer en esta oportunidad a la gente de Calama. Han subido mucho los seguidores de allá, sabemos que nos ven, así que también les mandamos un saludo. Nos ven en distintos lugares, así que a todos ustedes muchas gracias que hacen posible detenernos un poco en la vorágine informativa. Usted sabe que nos bombardean hoy día con información, pero de muy poca profundidad, y nosotros creemos que ciertos temas hay que profundizarlos, hay que detenerse a analizar y conversar a la antigua. Y es por eso que tenemos siempre la oportunidad de juntarnos, de conversar, de estar hoy día viendo temas tan importantes como lo es la educación, por ejemplo. Y en la ciudad de Antofagasta viene prontamente un sistema muy importante, porque la educación va a ser desmunicipalizada, un proceso que ha existido en otras zonas del país y que acá en Antofagasta, una de las últimas comunas en realizarse, va a estar ya a partir del próximo año. Y es por eso que hemos invitado a don Alejandro Tapia Carvajal, que va a ser el director del SLEP. Ya lo es, ya no es que va a ser, ya es, porque ya se instalaron anticipadamente. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, por darte este tiempo para conversar de esto tan importante y de esta transformación que tiene, que es que la educación vuelva al estado como era en otrora. Así es un proceso que va a tomar tiempo para que el país lo complete, pero en el caso de Antofagasta nosotros pasamos el próximo año, el 1 de enero, y a partir de ese momento, paulatinamente, toda la gestión de la educación pública en Antofagasta, Mejillones, Tal y Sierra Gorda va a ser de completa responsabilidad en lo administrativo del Servicio Local de Educación. Y eso es una tremenda noticia, pero al mismo tiempo un tremendo desafío, porque eh, algunos pueden pensar que, bueno, ahora el servicio local será a cargo de la educación, cuestión que sería un tremendo error, porque finalmente la educación, y la educación pública sobre todo, es responsabilidad de la sociedad completa, y por lo tanto, No es de una entidad, es no, esto, no solamente. exactamente es un error pensar que ahora nos podemos desligar y otros se harán cargo, porque eso simplemente nos condena a un régimen de educación que no levanta cabeza, digamos. Alejandro, bueno, tú eres un hombre de experiencia en el tema de la educación, vienes del mundo de la educación, no es que seas como, para algunas cosas es necesario alguien en gestión, administrativo, tú eres un hombre que se ha desarrollado en el mundo de la educación, tienes formación en Rusia. Todo esto me llamó mucho la atención Así viendo tu es. currículum. Cuéntame un poco de ese trabajo que desarrollaste también en la quinta región, principalmente en los Andes, pero también ligado a la educación pública y universitaria también, ¿no? Así es, yo soy profesor, soy historiador y desde que egresé de la universidad, el año 93, al volver a Chile siempre me consagré a los temas de la educación popular, la transferencia educativa, la formación de Estuvo con una profesores. beca de estudio en Rusia. Sí, estuve con una de esas antiguas becas y estuve 6 años Ya. y allí me hice toda la carrera universitaria, terminé en esa época un máster en historia antigua, pero luego me vine a Chile porque siempre fue mi objetivo Volver. formarme y volver. Y comencé trabajando en los programas de acción social del Obispado de San Felipe en la provincia de Petorca. Y ahí lo que hacíamos, en esa época, olvídense, no había sociedad civil, no había organización, Era a rearmar todo, ¿no? era comenzar a construir Claro. confianza desde cero. Yo soy de los que comenzamos a crear lo que hoy día se llama sociedad civil. A ratos pienso que se nos pasó la mano un poco, fuimos demasiado exitosos, pero bueno, ese era el desafío de la época, era formar comunidad, formar organización, Pero yo creo que la formar... sociedad civil hoy día lo que hay que enseñarles es que juntos con los derechos hay obligaciones bueno, también, porque eso es lo que pasó un poco, yo creo. claro, pero cada época tiene su desafío. En esa época era organizar, Claro. promover, desarrollar. Y poco a poco, desde
del trabajo con el obispado pasamos al trabajo comunitario, fui Dideco en Papudo, en los Andes, al mismo tiempo en paralelo trabajaba en la Universidad de Playa Ancha, en la formación de profesores, y poco a poco esa actividad que al principio es juvenil, es como abnegada, poco a poco se fue convirtiendo ya en una vinculación permanente y profunda con los desafíos de educación. Así que me tocó ejercer también como director provincial de educación, como coordinador del área pedagógica en UNDAEM, fui seremi de educación de la quinta región, un tremendo desafío, y todo eso finalmente lo termina configurando a uno como un gestor del área educativa. A mí siempre me ha importado las oportunidades en educación. Alejandro, lo que tú me dices en ese recorrido, ya sea laboral o académico o de carrera, veo que has estado ligado a distintas áreas, pero ya pasa rápido el tiempo desde que volviste, entonces pasan 40 años. ¿Cuál crees tú que es hoy día el pie que se encuentra la educación chilena? ¿Tú la ves tanto en crisis como la ve la mayoría de la gente? Estoy hablando de la educación pública. Bueno, yo diría que no hay tanta diferencia. Yo creo que también la educación, aunque sea privada, yo creo que también tiene elementos de crisis. Es una muy buena pregunta porque en general nosotros tenemos el mejor sistema educativo de Latinoamérica, hay que decirlo sin ambaje. O sea, Chile ha logrado desarrollar un sistema educativo público el mejor de Latinoamérica. Podrá discutirse eso, pero bueno, los resultados, los indicadores siempre terminan confirmando esto. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad y hemos construido un tipo de sociedad absolutamente competitiva y aspiracional. Y nosotros sin duda aspiramos a mejor educación. Nos hemos puesto como modelo los modelos europeos y en ese sentido... Sí, pero tampoco somos Finlandia. Para nada. Y eso de algún modo genera a ver, primero un desafío enorme. Porque hay temas de idiosincrasia y unas cosas de formación que yo también creo que... Y luego, no solo el desafío enorme, una comparación difícil de soportar y finalmente un trabajo enorme por hacer. Pero si nosotros encantados nos podemos poner un modelo difícil, pero para eso hay que gestionar, hay que desarrollar, hay que invertir. Solo para mencionar un dato, nosotros invertimos por lo menos 10 veces menos por alumno que Finlandia. Por ejemplo. Entonces, en cierta medida, nos sacamos mucho con copiar el modelo, si no copiamos la inversión. Claro. Entonces, hoy día estamos hablando de que nosotros gastamos en promedio, esto por favor no se pongan a sacar cuenta en la casa, pero en promedio como Estado estamos gastando unos 350.000 pesos por alumno, y Finlandia gasta 2.900 pesos por alumno. Perdón, voy a mejorar el ejemplo. 350.000 pesos por alumno. Es porque el sí, es más bajo, claro, sí. Es más alto. Claro. Es que le había quitado los ceros. Claro. 350.000 pesos por alumno versus 2.900.000 que hace Finlandia. Y en ese sentido, las distancias son enormes. Nuestro deseo, nuestra aspiración es grande, pero las distancias para recorrer son grandes también. Así que ahí estamos. Mira, a mí me tocó en esa etapa trabajar en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, especialmente en el área de educación, y en comunicaciones, era el encargado de comunicaciones. Ajá. Ahí por varios tiempos. Y yo creo que una realidad que yo vi, bueno, puedo estar equivocado también, que yo diría que no había pocos recursos, yo creo que había plata. Yo creo que en los colegios hay distintas subvenciones, no solamente la subvención regular, hay subvención también para alumnos de alta vulnerabilidad, que es una subvención especial, ¿no? Que es el CEP. Está la subvención también hoy día de integración con el tema programa PIE. Entonces hay una serie de recursos que llegan. Yo diría, y no sé cuál es tu visión, tú que también tienes harta experiencia, de cómo se administran esos recursos, tanto como lo administraba quizás a lo mejor el sistema municipal, o cómo lo administraba también derechamente cada director que siente que cada colegio es un pequeño feudo. Bueno, nosotros en ese sentido, como decía adelante, tenemos desafíos que tienen que ver con la administración, con la gestión de los recursos humanos, con la inversión. Sabemos que no podemos aumentar tan rápido la inversión,
no podemos llegar a esos 2.900.000 de Finlandia. Mientras el Producto Interno Bruto del país no crezca, no vamos a poder hacer eso. Entonces tenemos una limitación ahí. Y por lo tanto, nuestro desafío en este caso es gestionar lo mejor posible esa plata, la que tenemos, gastarla de la mejor manera posible, invertir, ser celosos y cuidadosos en que la inversión vaya a beneficiar efectivamente el trabajo que se hace en el aula, evitar las ineficiencias, sobre todo la ineficiencia financiera, es decir, gastar plata para cuestiones que no reportan en aprendizaje o efecto de aprendizaje en los alumnos. Y ese es el espacio que tenemos y ese es el espacio que los servicios locales vienen a maximizar. Es decir, si hay una misión que tiene el servicio local es poner foco en invertir los recursos, que son escasos, invertirlo de la mejor manera posible en la enseñanza en cada una de las escuelas. Además, gestionar a los equipos directivos para que esos equipos directivos den el máximo de sí en sus respectivas unidades educativas, en sus respectivos establecimientos, porque efectivamente, como usted menciona... Y yo creo que tú debes haber estado ahora en este proceso porque hay una instancia de instalación, pues estaba recién en apertura, supongo que te has estado interiorizando y viendo todo cómo funciona una de las corporaciones, quizás usted no sabe, pero es la corporación más grande de Chile. Claro, porque en Santiago, claro, puede haber mayor densidad, pero está separada por comunas, pero en esta comuna es una de las que concentra mayor número de alumnos, de haber más de 60.000 alumnos, 55, 60 establecimientos educacionales públicos, entonces supongo que has estado en este proceso de instalación viendo todas estas realidades. Hemos estado en hartas escuelas acompañando a la comunidad educativa, en realidad no acompañándonos, nos hemos juntado, hemos hecho asambleas, hemos conversado, hemos respondido preguntas difíciles, cuestionamientos, emplazamientos. O sea, cuando vamos a la escuela nos tomamos una tarde y no es que nos vamos a sacar la foto en la entrada, sino que de verdad nos metemos al fondo de las preocupaciones y vamos avanzando. El próximo año, Dios mediante, vamos a seguir haciendo esas visitas, ese interiorizamiento, ¿cierto? Claro, ver un poco en qué está, supongo que tienes que ver el pálpito de cuál es la realidad también que es distinta en cada comuna. Y de toda la comunidad, pues, claro. O sea, de los profesores, de los asistentes de la educación, de los directivos, de los funcionarios de la Casa Central, todos tienen una visión de lo y todos tienen una demanda también, entonces, o miedos, porque hay que decirlo, Alejandro, hay mucho temor, tú sabes, acá los alcaldes de la región se organizaron para evitar que llegara todavía la desmunicipalización, porque primero hubo una instancia que todos querían, pero después como que hubo un freno, porque hubo, hay que decirlo, SLEP que funcionaron mal, o sea, y teníamos el ejemplo cercano de Atacama, que había funcionado muy mal en el sentido de que había procesos, había reclamos, hubo una serie de problemas el año pasado que se hicieron públicos y que generaron quizás también todos estos temores en la ciudadanía, en los gremios también, que finalmente, después de ir muy derecho a apoyar esto, se frenaron también. ¿Cuál es tu visión respecto a ello? Bueno, varias. Pues, la pregunta suya es bien amplia en términos de que exige como varias respuestas. Primero, ha ocurrido con la reforma educacional un fenómeno que es súper chileno. Y es que al principio empujamos las cosas porque en teoría parece que van a ser fáciles y convenientes para todos. Pero una vez que nos ponemos a picar y nos ponemos a trabajar, rápidamente empezamos a recular. Y eso es una característica chilena. Y esto ha pasado con la reforma educativa. Los que empujaban y los que exigían la reforma, y queremos reforma, que se la empujaban, la presionaban, luego cuando se da cuenta que reformar significa más trabajo, porque en educación, la mejora en educación siempre es más trabajo, es hacer mejor las clases, es organizar mejor el presupuesto, es apurarnos en las compras, es apurarse en todos los papeleos, siempre es más pega. Sí, mejor la gestión. Nosotros nos proponemos esos modelos europeos y queremos seguir trabajando como latinos, como lo hemos hecho siempre. Y la mejora implica esforzarnos más, ser más creativos, ser más flexibles, ser más propositivos y bueno, y la reforma y la rigurosidad también. Y más rigurosos, y más responsables. Y la reforma se
en marcha se encontró con estos problemas en todos los niveles, ¿eh? Entonces uno explicaría, por ejemplo, que lo que ha ocurrido en Atacama, que es lo más evidente de las dificultades que ha tenido el sistema, precisamente ocurre porque los equipos directivos, los que tenían la responsabilidad de hacer todo esto bien, fallaron rotundamente en leer lo que tenían que hacer adecuadamente, en relacionarse con los gremios, en relacionarse con las autoridades, en pensar que estos servicios son una parcela más del Estado que se puede repartir irresponsablemente. No, estos servicios son estratégicos, estos servicios son en realidad lo que nos van a asegurar la diferencia entre un buen futuro y un futuro mahómano. ¿Por qué? Porque se trata de no solo de la buena educación, se trata de darle a los niños, a las niñas, herramientas para un futuro que va a ser cada vez más competitivo, más complejo. Y por lo tanto, hay que ser mucho más responsable. Por ejemplo, hoy día tenemos gratuidad universitaria. Prácticamente el 70% de los estudiantes de Chile podrían, en teoría, estudiar gratis en la universidad, porque está ese camino abierto. La reforma del año 2015. Sí, pero ahora habría que ver, existe esa posibilidad, pero habría que ver si los niños de escasos recursos o que tienen esa necesidad y que podrían acceder, llegan a la universidad. Es el tema. Entonces, es una enorme responsabilidad para la educación pública, porque está abierto el camino a la educación superior, pero si los alumnos no reciben, no aprenden, no dominan las habilidades que requieren para cursar adecuadamente las diferentes carreras, quedamos donde mismo. Entonces, los servicios locales tienen que resolver eso. Por eso que cuando ocurren cuestiones como las de Atacama, ¿cierto? U otros problemas que han existido, lo que falla es la manera en que los profesionales nos hacemos responsables de las tareas. O sea, lo que falla en realidad es el profesionalismo. Ahí los servicios locales tienen un presupuesto, tienen una planta que es de las más, diría, actualizadas en términos de remuneración versus desempeño. Entonces, el Estado pone todo para que hagamos la pega bien. Pero también hay cambios ahí que a veces a la gente no le gusta, porque también ya no es como las corporaciones, donde también hay harto, hay que decirlo con todas sus letras, de pagos de favores políticos, donde hay mucha gente también trabajando, entonces esto también requiere menos gente haciendo más pega también, no, y mejorando la gestión. Eso solo ocurre en el país del lado. Aquí no ocurre. Sí, no, o sea, aquí, oye, mira, Alejandro, pero ahí hay un punto, ahí hay un punto. Entonces, efectivamente, los usos y las costumbres a muchos grupos le acomodan. Entonces, la reforma educativa, los SLEP vienen a cambiar eso. Y eso nuevamente hace que un grupo que al principio decía, sí, vamos para adelante, ahora regula. Ahora, yo no sé qué piensas tú y me gustaría que lo conversáramos también. Nosotros hemos recibido muchas inquietudes siempre. Acá la gente interactúa mucho, nos escribe y obviamente cuando hay procesos de matrícula siempre hay reclamos por el sistema de selección de esta tómbola denominada. Una porque algunos establecimientos que tenían una categoría, especialmente en establecimientos públicos, que reciben a lo mejor también recursos distintos, empezaron a perder un poco el nivel de esa categoría de alumnos que tenía al yo diría, no medir hacia arriba, sino que por alguna razón, no sé, a lo mejor tú como especialista podrías dármela, de por qué bajaron esos rendimientos cuando existió este sistema de la tómbola, y si tú piensas que es válido, ahora me parece que estaba suspendida por un tiempo, o sigue siendo el sistema por el cual los padres pueden acceder y no poder elegir libremente su establecimiento. No, sigue siendo el sistema. ¿Ya? Ahora, esto hay que explicarlo con un poquito de detalle para que se entienda. En el mundo en general y en Chile hay una gran discusión. Hay dos modelos de educación que se están peleando. Habían tres, uno ya se difuminó un poco. No, siguen siendo los dos, ya lo voy a explicar. Yo ya entiendo para dónde va. ¿Sí? Entonces, hay dos modelos de educación. Uno, que es el que dice, mire, en realidad tenemos que tener establecimientos de excelencia, donde vaya la gente que quiere estudiar, que quiere aprender, ¿ya? Y ese es el modelo exclusivo, que es los liceos para los mejores, ¿cierto? Que están los colegios emblemáticos, que perdieron que eran los liceos para los que no son tan mejores. Claro. Es como el modelo. El problema de ese modelo es que la gente se engolosina con un liceo o dos liceos buenos
y se olvida del resto. Cuando digo la gente, me refiero a los administradores del Estado de la educación. O sea, tenemos 9 liceos en la ciudad, por ejemplo, y de esos 9, solo 2 son reconocidos como buenos. Y todo el mundo quiere estar ahí. Claro. Ya, por ejemplo, el del Andrés Sabela. Es el modelo 1. El modelo 2 dice, oiga, no, pues en realidad lo que tenemos que tener son 9 liceos buenos. Sí, pero ya, para eso había que medir hacia arriba y no bajar al que estaba bien. Entonces, el otro modelo dice, en realidad, lo que no hay que invertir solo en 2 liceos, que es lo que se hace. La gente le pone mucha inversión a claro, porque es Bicentenario, Monte Grande. Sale en la tele, y sale en los diarios, y califican para todo. Y los otros 7, ¿qué pasa con los otros 7 liceos? Entonces, el otro modelo, que es el que representa el SLEP, dice, no, tenemos que tener 9 liceos buenos. Y por lo tanto ya no va a importar si hay cupos en este o no hay cupos en este. Lo que debería ocurrir es que si hay 9 liceos, los niños deberían ir porque están más cerca, porque se acomoda. Claro, es que también el sistema hizo hartas promesas, que era que el sistema, porque esto es computacional, es un sistema. Pero la tómbola es solo un elemento. Pero ahí tampoco le dio a veces al colegio, o los mismos hermanos en un mismo colegio, están extremos distintos incluso. Entonces lo que está en disputa aquí es un modelo que es el exclusivo y el inclusivo. Entonces, el modelo exclusivo tiene altas ventajas. La ventaja es que si usted tiene la suerte de entrar en el modelo exclusivo, tiene más posibilidades. Le va bien, entre comillas. Sí. Pero excluye a los otros, porque exclusivo es sinónimo de excluyente. El modelo inclusivo dice, bueno, en realidad todo el esfuerzo de la sociedad tiene que ser para que tengamos una educación pública de calidad que le ofrezca a todos las mismas posibilidades. Sí, pero cuando, por ejemplo, hay un niño que se ha esforzado durante su carrera, también a lo mejor tiene un mérito. Sí, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, bueno, pero lo concreto es que la sociedad chilena se divide claramente en personas que creen que el mérito es excluyente y otras que creen que la inclusión implica posibilidades para todos, las mismas posibilidades para todos. Y toda la discusión que se dio en la reforma educacional en los años 15, 16, 17 tiene que ver con estos dos modelos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el SLEP? Nosotros, en primer lugar, tenemos que promover un modelo inclusivo, es decir, que todos los liceos se parezcan y mejoren y superen al Sabela en el caso de bueno, tremendo, por eso que hablábamos delante de que hay un tremendo desafío, hay que ser profesionales, hay que ponerle el hombro, hay que trabajar más. Educación de calidad es siempre harto trabajo, ¿cierto? Harta responsabilidad, harto profesionalismo, harta entrega en realidad. Entonces tenemos que empujar los liceos para que sean opciones de calidad para todos. ¿Usted cree que hoy se cumple eso? Y todo depende de lo que hemos construido antes, ¿cierto? O sea, evidentemente hay desbalance y lo que tenemos que hacer nosotros es procurar que eso gradualmente se vaya produciendo. Entonces, el servicio local lo que tiene que buscar es que esto, y es una responsabilidad también, es que estos modelos como el Liceo Bicentenario, los liceos emblemáticos, no se deterioren. Y eso es gestión. ¿Por qué? Porque no es cierto que la reforma impida tener modelos de excelencia en educación. Sí, pero es objetivo que el Instituto Nacional, que bueno, muchos liceos emblemáticos, incluso los que hay aquí, han bajado. Eso se llama proyecto educativo de alto rendimiento. O sea, el SLEP va a tener sus proyectos educativos de alto rendimiento. De tal manera que donde se entienda que los alumnos buscan ese establecimiento, porque ahí hay un modelo de alto rendimiento. Y en ese sentido, por supuesto que tengo que responder lo de la tómbola. El sistema aleatorio de selección lo que busca es darle a todos la misma oportunidad de acceder a ese liceo. Porque antes no ocurría así. Antes la gente iba a acampar 3 días antes. Antes, en este tipo de instituciones con alta demanda, existía todo tipo de presiones para que la gente entrara por la ventana, por la puerta, por el pasillo. O sea, no hay que ser en eso
Bueno, no hay que ser obsecuente en eso. Eso es así y sucedía así y va a seguir sucediendo si se vuelve atrás con la tómbola. La tómbola lo que le genera es a cada uno la posibilidad de acceder al Sabela o de acceder al liceo industrial o acceder a otro de su preferencia. El problema es que como no estamos tan acostumbrados a esto de yo pago o yo quiero obtener lo que quiero y no lo que me ofrece el sistema, es que se produce esta situación en que a muchas personas no les gusta lo que obtienen, lo que le toca, lo que le toca. no le gusta lo que le toca. Gustaría elegir. Le gustaría elegir. Ya, le gustaría elegir. Bueno, y eso, bueno, finalmente, ese es el nudo de nuestra sociedad actual. Es elección o construcción inclusiva. Claro, pero lo que pasa es que a veces la gente yo creo que esperaba más y después siente que le tocó lo que no quería, lo que no le gusta, o y tengo quería poner a mi niño allá y no, nunca pude y queda sin matrícula, pero vamos a continuar. Bueno, lo que refleja eso es que los padres y los apoderados en realidad tienen que preocuparse mucho más de la educación de los niños. Esto no es una especie de parque donde los niños van a estar todo el día divirtiéndose. La educación es fundamental y en la medida que tengamos más apoyo, más responsabilidad, más implicación de los padres apoderados, podemos mejorar la enseñanza. Lo quiero llevar a eso, pero vamos a detenernos un poquito porque hay que agradecer a quienes hacen posible que estemos nosotros sentados acá conversando, y entre ellos está Médico Ya, una nueva plataforma digital, es una aplicación, usted la baja y puede ahí tener acceso. Imagínense que ya no pasa más rabias de ir al hospital, ni grandes largas horas de espera como sucede acá en el Hospital Regional de Antofagasta, incluso hay horas de espera acá en las clínicas, entonces a lo mejor usted ya no quiere pasar más rabia, bueno, los doctores van a su casa, hay kinesiólogos, hay nutricionistas, todo un grupo de profesionales que van hasta su casa. Necesita hacerse exámenes clínicos, también van a tomarle los exámenes a la casa y le dan los resultados en línea, así que ya no espera más tiempo, no corre riesgo. Y si necesita medicamentos, hay un delivery de medicamentos que le lleva a 24/7 a su casa los remedios. ¿Qué le parece? Médicoya.cl, búsquenlo y ve ahí qué plan le acomoda. No hay diferenciación de precio ni para mujeres ni para adultos mayores. La idea es que esté toda la familia protegida y sea parte de este nuevo sistema de salud que llegó a Antofagasta. También está con nosotros Ópticas Multilook, que es una óptica con un sentido social. Van a su población, van a su centro de madres, a su empresa y le venden anteojos a un precio justo. Agradecemos ahí a Ópticas Multilook, están ahí también sus contactos para que usted los llame, genere ahí estos operativos, le llevan los profesionales para allá, lo revisan y le dan sus anteojos a un precio justo. Y todo esto que hacemos es gracias a Agencia Hashtag, una agencia de comunicaciones experta en hacerte videos corporativos, en hacer páginas web, asesorarte si tú necesitas algo también para tu manejo de redes sociales. Hoy día las comunicaciones son muy importantes y eso se lo puedes dejar a las manos de los especialistas. Va a haber un equipo ahí para apoyarte en todas estas materias. Esa es parte de nuestro staff que nos apoyan para hacer posible este programa. ¿Qué te parece la tecnología, cómo también está al servicio de todas estas instancias? Pero se da cuenta que ahí hay un modelo que es inclusivo. Vamos al barrio, vamos al sector, abuelitos. No, y también el médico ya también es inclusivo porque, claro, accede. Entonces, pero al mismo tiempo es inmediato. Y usted elige. La ciudadanía también quiere eso. Quiere todo el paquete la ciudadanía. Ya, entonces, pero educación, sí, a diferencia de los servicios, tiene una característica que la hace sumamente difícil para ser empaquetada y proveída, y es que educar a un niño, a un joven, a un profesional competente, eficaz, responsable, toma 15 años. Entonces, pero como tú dices, que hay que mantener, claro, siempre permanentemente al nivel y a la altura para que eso se produzca. Ahora es importante lo que tú decías, donde haya una familia presente. Yo creo y quería llevarte a ese aspecto también, porque el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, cuando se hace esta reforma que incluye también el tener la jornada escolar completa, yo siento que también hay un cambio, como que los papás dijeron, ya, así que la mamá puede salir a trabajar, dejo al niño todo el día en la escuela y que se hagan cargo. Lo dejo en la mañana, lo vas a buscar a las 5 de la tarde cuando salgo de la vega y listo. Te lo quiero educadito. Sí, oye, y por favor,
Ah, todo esto aprendiste en el colegio, nadie se hace responsable. Entonces, quería llevarte a eso de cómo también, supongo que en esta instalación hay un trabajo de vinculación, uno con los centros generales de padres, con los gremios de profesores y cómo todos como comunidad deben aportar desde su ámbito de responsabilidad al desarrollo integral de los menores. Nosotros en ese sentido hemos tenido este año que acaba de pasar, eh, un arduo y fructífero trabajo de relacionamiento, de conversaciones, de discusión con los gremios de la educación. Este año y el próximo vamos a mantener eso, pero tenemos que avanzar hacia la rearticulación del mundo de los centros de padres y apoderados, porque no están articulados. Se han ido perdiendo además, Han ido nadie quiere perdiendo, participar. se han ido desdibujando, se han ido de algún modo achicando, producto de que tampoco es fácil para ellos ser dirigentes en un entorno donde los otros padres no colaboran, Y es o los hostil. presionan, o los hostilizan. Pero ahí hay una fuerza que nosotros tenemos que de algún modo canalizar en términos de apoyar a la educación pública, porque en la medida que los padres se retiran, se va produciendo un vacío que, que hace más difícil la labor de educación, porque educar en el fondo debe estar presente, no solo con contenido, sino que con apoyos, ¿cómo se decía antes? Con, con espaldarazos, ¿cierto? Con respaldo, ¿Cierto? casi como una arenga, como que todos sean Y con un reconocimiento permanente, sí, lo estáis haciendo bien, arengándolos a que sean lo estáis parte. haciendo bien, maravilloso, siga así, premiando, reconociendo. Entonces, esa cuestión se ha ido perdiendo, o más bien, para ser honestos y sociológicamente hablando, hoy día tenemos prácticamente el 99%, o ya vamos a achicar un poquito, al 95% de los alumnos escolarizados. Sí, pero Y la vida y lo concreto es que hemos pasado en 30 años de tener, o de tener solo los que querían estar en la escuela, a tener en la escuela los niños que no quieren estar en la escuela. sí, pero también hay que reconocer, y hay un problema que también se da acá, y seguro tú ya lo debes estar viendo, que es el alto número, y ha pasado mucho después de la pandemia, el alto número de alumnos que están renunciando, abdicando, dejando sus estudios formales. ¿Cómo ves eso también? Tú me decías, Porque, hay un 95, sí, pero hay un porcentaje alto de niños que están porque dejando las escuelas. lo que hay que hacer como sociedad es reconocer que un fenómeno que siempre ha estado presente, y es que así como hay gente que quiere, tiene vocación por estudiar y ser profesional, aprender, hay un grupo estadístico no menor que en realidad la escuela no es un espacio Que lo- amigable. pero No es un, ya vamos, si el desafío es, ok, lo dejamos sin estudiar, no. Entonces, por supuesto que no, nadie está diciendo que no, pero hay que reconocer que son niños que les cuesta estar en las escuelas tradicionales, y por lo tanto el SLEP, por ejemplo, tiene que proponer en el mediano plazo alternativas de escuelas mucho más flexibles para acoger esa diversidad, porque, están los homeschool, también hay gente que está en la por casa y va a ejemplo, dar pruebas libres. sistemas mixtos, Mm. escuelas vocacionales, modelos, hay muchos, pero para eso la gente que trabaja en educación tiene que de algún modo tener la flexibilidad y disposición de generar esos modelos más flexibles, porque hay una parte de la población infantil y juvenil a la que la escuela tradicional le queda demasiado incómoda, ¿cierto? Y, y no entender eso Sí, es claro, es renunciar a un poco resolver más, los problemas de es un síntoma convivencia, también de las nuevas de generaciones. Yo soy un poco motivación. más a la antigua, Es que ahí estaba. de la antigua escuela. Así, ¿cómo que no vayas a la escuela? También era un Sí, chanclazo y te pero vas a la escuela desde ahí. Entonces, ya, pero te das cuenta que sí, hemos llegado al punto en que, claro, en realidad todos podemos hablar de educación y discutir de educación, pero lo que pasa es que tenemos 4 o 5 generaciones y visiones hablando del claro. modelo de educación. La reforma educacional, para mi gusto, tuvo mala suerte en términos de que se aprobó con amplia mayoría en el Senado, en el Parlamento, en esa época del 17, y sin embargo luego la coyuntura política en el país cambió. Y para variar, o nuevamente ese movimiento tan nuestro, eh, gente que apoyó se empieza a echar para atrás. Hubo una abierta oposición a la instalación de los servicios locales en los primeros años. Y eso también condicionó
Lo que pasa es que yo creo que hay que el desmitificar resultado. ahí hartas cosas también, porque había hartos temores. Uno de los gremios, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Los gremios, oye, ¿cómo va a ser el nombramiento? Porque también había mucho de aspectos políticos, hay que decirlo. El alcalde de turno, porque también necesitaba una red de votos, lo veía, y en la educación, si nos ponemos a hablar de como gremio, ahí hay harto voto. Entonces también había designación de directores, entonces empiezan a surgir ciertos temores. Ya, ¿y cómo se van a designar los directores ahora? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la relación con los trabajadores? Punto uno, porque también dice, oye, acá yo voy a la corporación, puedo pedir mi liquidación y me tienen que atender. No, a lo mejor va a funcionar distinto. Y ahí empiezan también algunos mitos de cómo funciona esto. Bueno, vamos respondiendo a algunas cosas. Eh, en el servicio local de Antofagasta, eh, los cargos de responsabilidad son todos concursables. Ya. Alta dirección pública, para director. Alta dirección pública para directores, directivos, empleos públicos para los profesionales. De tal manera que el acceso a esta entidad que es pública, que es de todos nosotros, sea de algún modo abierto e inclusivo. Es decir, que todos los que tengan habilidades, capacidades e interés de aportar, si cumplen con los perfiles del cargo que se está pidiendo, puedan hacerlo y acabar con esas viejas instituciones nuestras como la pitutocracia, la compadrocracia, y les puedo nombrar 50 más Sí. fórmulas de cooptar las entidades del Estado. Entonces, si queremos realmente construir una organización que sea de todos, que nos motive a todos, tiene que ser inclusiva, porque si no, Inclusive ahí, termina, incluso, en quién puede acceder a trabajar en ella. por supuesto, o Claro. sea, sin importar sus orientaciones y religiosas, y Política. genéricas, y políticas, porque la educación no debería ser campo de esa discusión. La educación es tan estratégica como la defensa del país. Un país sin educación es un país indefenso ante un montón de eventualidades. Nosotros los historiadores entendemos súper bien eso, porque hemos visto la historia en el tiempo largo, ¿cierto? No por 5 o 10 Sí, años. pues, entonces uno puede tener una mirada más amplia de los procesos. Entonces, Y a veces, es algo clave. claro, y a veces cuesta, porque la gente también quiere resultados, Right now. claro, sí, pues, en estos tiempos. Te voy a hacer una pregunta, y yo creo que, bueno, eres un hombre que ha trabajado mucho en el sector público, pero ¿tú crees en la educación pública? Sí. ¿Tú crees firmemente en ella? O sea, Y de calidad, y gratuita, y con toda esta promesa que parece lejana hoy día. yo creo que nosotros necesitamos educación pública y de calidad eh, con urgencia. Como país la hemos necesitado siempre. Pero bueno, las circunstancias históricas nos han llevado a tener recién la capacidad de ofrecerle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa posibilidad. Antes no existía. Todo lo que le cuenten para atrás de lo bueno que era la educación pública para atrás es discutible. Es muy discutible, porque La escuela normalista, era parcial, era para unos pocos, era excluyente. pero era Eh, gratuita, por ejemplo, la bueno, pero universidad, todos los políticos estudiaron gratis. bueno, porque era gratuita para las clases medias de entonces, pero para los pobres no. Entonces, la historia se puede contar de mil formas. Entonces, claro que había una educación pública, pero era elitista a la que se accedía públicamente. Claro. O sea, si uno iba al Instituto Nacional, te hacían como 50.000 pruebas y finalmente una radiografía y decidían si te dejaban entrar o no. Entonces, eso, ojo con cuando hablamos del pasado como que si hubiese sido lo mejor. Se idealiza también. Se idealiza y se instrumentaliza. En mi caso, mi opinión concreta es que nosotros necesitamos con urgencia de educación pública. Hoy día tenemos algunos elementos que nos permiten, por ejemplo, nos permiten garantizarle a un niño, independientemente de su origen, que puede llegar a la universidad, sin lo que nos ocurría a nosotros hace 30, 40 años, que no sabía si iba a tener recursos para llegar o no, y la gente se autoexcluía inmediatamente. No, pues, si eso no es para nosotros. ¿No? Por ejemplo, yo en mi caso fui como de los primeros de mi familia y de la población de haber sido la excepción. Y a un enorme costo claro. de todo tipo, digamos, porque finalmente romper eso. Claro, ya, mira, qué bueno que tocaste eso. Entonces, necesitamos eso. Hoy día tenemos el camino abierto de la cuna a la universidad, pero si no hacemos las cosas bien, van a seguir aprovechando los de siempre esas oportunidades, porque así es la sociedad también. Entonces, para garantizarle
y esto es una cuestión que siempre hablo con los profesores, la justicia social se hace en el aula, pero con enseñanza, con la hora y media bien invertida en el aula, porque eso es lo que finalmente va a permitir que los niños, en primer lugar, aprendan, en segundo lugar, crezcan como personas, en tercer lugar, sean libres para decidir, y en cuarto lugar, se conviertan en profesionales responsables y solidarios con su propio país. Entonces, necesitamos eso con urgencia. Tenemos herramientas. No estamos gastando el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Entonces, ese es un gasto que hay que transformarlo en inversión. Cuando nosotros no hacemos la pega bien, eso es un gasto. Pero si nos la jugamos, le ponemos cierta mística, se transforma en otra cosa, en una inversión, en algo que va a redituar. Y por eso que creo que estamos en el umbral de poder hacerlo. Nunca antes, históricamente, habíamos tenido esta posibilidad. Y hoy día la tenemos, pero no podemos farreárnosla. Y ese es el gran problema. ¿Tú, Alejandro, tienes hijos? Tengo 2 hijas. 2 hijas. ¿Y dónde estudiaron ellas? ¿En qué colegio? Mis hijas estudiaron en un colegio católico de los Andes. ¿Privado No, o público? no, particular subvencionado. Particular subvencionado. Sí, sí. ¿Por qué no un colegio público? Porque en esa época, lo que voy a contar, porque en esa época las llevé a inscribir al colegio público y me las rechazaron. ¿Por qué? Porque particularmente porque llegué fuera de los plazos. De los plazos, pero en esa época las escuelas se daban el lujo de poder tomar, dejarte fuera. Bueno, aquí en Antofa pasa todavía. Así que tomamos la opción corta y las matriculamos en esa escuela, no las aceptaron. Y finalmente, ¿qué es lo que busca el papá, la mamá? Busca tempranamente tomar una decisión de dónde van a estudiar sus hijos y normalmente mantienen esa decisión el resto si no hay algún inconveniente, un problema grave, las mantienen ahí hasta que salen, ¿cierto? Eso también nosotros tenemos que asegurar. Tenemos que tener escuelas básicas que conduzcan a los liceos, porque la trayectoria que quiere el papá es que siga una ruta, claro, una ruta o incluso un modelo, ¿cierto? Sin estas cosas, sin estos traumas del cambio de establecimiento. ¿Sí? Podríamos estar conversando toda la tarde de educación, pero el tiempo es limitado. Vamos a hacer el compromiso de juntarnos en otro momento. Pero yo quiero aprovechar de lo que tú dijiste recién para terminar. Nuestra generación fue la primera en muchos aspectos en acceder a la universidad, con muchos costos. Pero lo que tienen que saber los auditores, y los televidentes y la gente que está en internet es que al país le cuesta por lo menos 10 años de tiempo, de inversión, de trabajo, colocar un niño más de los sectores populares en la universidad. O sea, que desde la época que pasó en que nosotros salimos de la universidad, hemos logrado colocar a 3 de 10. Y si seguimos así... Sí, pero yo creo que también hay otro aspecto, pero vamos, descentralizarlo también. Si seguimos así, que los otros 7 que quedan, nos va a tomar 70 años. Entonces, por eso que el ritmo tiene que aumentar. Educación pública de calidad es algo que necesitamos más que los aviones, más que un montón de otras cosas. Necesitamos hacerlo porque si seguimos este ritmo, las oportunidades que hemos creado no van a rendir y probablemente con lo bueno para cambiar de rumbo que somos, capaz que nos perdamos esa oportunidad también. Sí. Agradecerte a Alejandro Tapia, director del SLEP, que va a ser el nuevo sistema local de educación que van a estar a cargo de los establecimientos públicos a partir del próximo año y están haciendo todo un trabajo de instalación previo. Y bueno, la invitación, Alejandro, porque hay tantos temas que podíamos conversar. Hablábamos fuera, así como ya para terminar, fuera de cámara, de que estuvimos hace poco nosotros reporteando ahí la ceremonia de reconocimiento a los alumnos de la PGU de ingreso a la universidad. Y fue lamentable ver que había un solo establecimiento público y que era de la ciudad de Calama y que no hubiera ninguno de acá. Entonces, no había resultados. Hay muchos niños que están obviamente sintiéndose lejanos. También aquí hay otras promesas. También hay chicos que también piensan que solo pueden optar a un liceo industrial, entran a la minería y obviamente también hay un salto social, porque pasan de una realidad y de un cambio también ellos en sus entornos. Pero claro, yo diría que también hay un trabajo muy grande que hacer
con establecimientos que aquí tienen mucha particularidad. Hay gente en situación de campamento, hay colegios al lado de los campamentos, hay muchos niños que viven en campamentos, entonces no tienen condiciones mínimas y se llegan a un establecimiento donde también hay otros elementos que seguro en algún momento lo vamos a hablar: microtráfico, violencia, el tema también de las diferentes nacionalidades hace que haya rivalidades, peleas, y no solamente hay violencia entre alumnos, sino también con apoderados. Entonces hay toda una serie de elementos que también hoy día como sociedad debemos ayudar a proteger a nuestros jóvenes y a nuestros entornos educativos para que a los colegios se vaya a estudiar, a aprender, a superarse. Nos vamos a encontrar en otro momento, Alejandro. Quiera, hay que encantado. conversar. ¿Sí? ¿Ya? Y agradecerles a ustedes por haber estado ahí. Busquen ahí el hashtag.cl. En la multiplataforma abajo también está el canal de YouTube donde están todas las entrevistas, pero también puede ir a buscar en YouTube directamente ahí el hashtag. Agradecemos la último short, nomás el último cortito de la entrevista al alcalde, tiene ya más de 10.000 visualizaciones, así que todo eso a nosotros nos suma. Comparta las entrevistas, póngale me gusta, suscríbase a los canales, porque esto hace crecer esta comunidad informativa que nos mantiene unidos y obviamente tratando los temas de su interés. Gracias por estar ahí, nos encontramos en otro momento.